Vamos a ver los criterios bioclimáticos mínimos prescriptivos, pero ahora para frío y muy frío. Tomar en cuenta que si ves que en general, todas las zonas bioclimáticas están organizadas prácticamente en aquellas que tienen a lo cálido y a lo frío. En estas vas a ver que las actividades tienen otros nombres. Ahora es controlar la pérdida de calor. Controlar la pérdida de calor, uno era envolvente vertical, horizontal, permitir la renovación de aire suficiente, permitir aire suficiente. Porque lo que sucede es que ya tú no buscas perder calor por convección, no es tu objetivo, como decían los lugares cálidos, y ya tampoco no buscas disminución de isla de calor, eh, porque no es una zona cálida. Incluso ya es aumento de la relación de área verde por persona en los conjuntos residenciales o en general. Aumentar la relación de área verde por persona, que yo creo que es un objetivo bastante deseable. Vamos a ver también cuatro actividades, ¿no? Que responden a en este caso, cuatro objetivos que son distintos a los cálidos. Y vas a ver que ya están redactados de otra manera, pero incluso sigue el mismo concepto. Último nivel para vivienda, último nivel para áreas comunes y dimensionamiento para permitir renovación de aire por salubridad. Ya no buscas disminuir la carga térmica a partir de la transmisión por convección. Entonces, pues ya tenemos criterios más simples. No hay tampoco tantas opciones, pero suficientes como para poder, poder determinar los criterios prescriptivos. Ahora, si tú me preguntas, oye, área aperturable 12,5% máximo. Sí, no se necesita más para un tema de salubridad. Entonces quiere decir que si es una ventana de dos hojas, es el 25% del área de piso la ventana como máximo. Sí, de alguna manera. Oye, ¿y será bueno que tenga 30% de área de ventana? Y la verdad es que la respuesta es que más allá de lo prescriptivo, si lo analizas por prestacional, si está bien orientada, podría ser buenísimo. O sea, si está orientada al norte o quizás al este, dependiendo del momento de uso de la vivienda. Pero, como estamos hablando de los criterios prescriptivos, son las recetas, es decir, aquello que se induce para entender que algo está cumpliendo o no. Entonces, pues lo que tenemos es que son medidas más simples. Estamos hablando de 2.000 a 3.500. Aquí tenemos Cusco y prácticamente todas las ciudades grandes de la sierra, excepto ya obviamente las de Puno, que están por encima de 3.800. Pero vas a ver de que, por ejemplo, muros con factor de hasta 3 watts metro cuadrado grado Kelvin no es algo imposible de lograr. Los ladrillos de arcilla cocida puede que esté alrededor de 2,5 watts metro cuadrado grado Kelvin. Entonces tú puedes decir, oye, pero eso es suficiente. Lo que pasa es que hay que entender que puedes ganar energía térmica a través de las ventanas. Tienes gran cantidad de radiación. El frío no es realmente estacional. O sea, sí, hay una disminución de temperatura por la baja humedad en el aire y que sucede en junio, julio, que puede llegar dependiendo del lugar, mientras más alto, más frío, pero de todas maneras es razonable. No es que llegas a -20 y que de día tienes -15. O sea, es posible abrigarse, es posible tener un aislamiento mínimo suficiente del envolvente. Ahora, ¿qué pasaría si tienes el doble de aislamiento? Llegas quizás a 1,5 o 1 watt metro cuadrado grado Kelvin, que pierde menos energía, sí, que se va a notar las bondades. Sí, pero no en el mismo esquema geométrico, sino quizás un poco más suave. Por eso es que dado que finalmente quien va a pagar por las exigencias no es el inmobiliario solo traslada los montos. Entonces, pues tenemos que ver qué es lo mínimo que puede ser razonable y ahí es donde surge estas propuestas. Pero que si tú me preguntas, ¿se puede optimizar? Sí. ¿Se puede optimizar haciendo que de repente se pueda poner más cristal? Sí. Entonces, esto es genérico para que prácticamente un arquitecto pueda hacer la memoria bioclimática sin tener que contratar a nadie.
Ahora, que podemos ver también en el continental muy frío a partir de 3500 que vendría a ser ya Puno y algunas ciudades como Junín u otras que están en 4000, 4200. Hay que tomar en cuenta que el corte del diseño de este procedimiento es tal que limita a una distancia máxima respecto a una ciudad con más de 100.000 o 50.000 habitantes. Entonces, definitivamente no hay muchas ciudades por encima de 3500 que cumplan con el requisito. Pero igual, aquí se pone como mínimo una transmitancia, o como máximo, mejor dicho, una transmitancia 2.5. Material aislante ya es más claro. Si hay techo verde, claro, es poco común tener techo verde en estos lugares, pero bueno, se deja abierta la posibilidad. Más sospecho que va a irse por el aislante dentro del aligerado o por un aislante total encima de la losa y por debajo del acabado. Obviamente no es fácil poner un aislamiento, al final un acabado y que este no termine en 100 pedazos, salvo que tenga una estructura. Esa es la razón por la cual este es el reto que puede haber. Incluso a los muros, yo he medido un proyecto en Puno y no salió tan mal porque de todas maneras la temperatura, aunque definitivamente a medida que te alejas del litoral, lo que pasa es que la brisa marina ya no tiene mucha influencia, por lo tanto las diferencias térmicas aumentan y ahí tienes 32, 33 y mínimo en el año 10, 8 grados, y a medida que luego va subiendo, ya no solo juega la distancia, sino también la dificultad del aire para calentarse. Por eso es que suelen tener la misma diferencia termal día-noche, sigue siendo los Andes tropicales, casi ecuatoriales, y lo que sucede es que la temperatura va bajando, 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 porque es más difícil calentar el aire mientras menos densidad tenga. Eso es importante recordar. Bueno, las medidas son desde aislamiento, por ejemplo, en el caso muy frío, 7.5% de apertura, o sea, 7.5% del área del piso como máximo para área aperturable. La intención es que no se pierda mucha energía. Entonces, pues nada, lo último ya es qué es lo que pasa con la selva tropical baja y alta.